Las democracias no deben ni pueden ser débiles. ¿Qué es la democracia? En buen romance, en palabras sencillas, el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Gobierno del pueblo significa que el gobierno debe ser democrático en su origen, tiene que ser votado en elecciones, no puede ser un golpe militar el que lo constituya. Gobierno por el pueblo significa respetando la Constitución, las leyes, la participación ciudadana. Gobierno para el pueblo significa que el objetivo final sea el bien común de los ciudadanos. Una democracia es un sistema político que se sostiene en el cumplimiento de la ley. Nosotros soñamos, y yo personalmente sueño, en que alguna vez tengamos una libertad de una democracia de 3 dimensiones. Democracia económica, democracia política y democracia social. La democracia es aprendizaje permanente en base a ejercicio de la misma, que incluye errores, que incluye vicios, que incluye defectos, pero que se va avanzando. La democracia me suena como un sueño que a veces está cerca, estamos cerca de alcanzarlo, otras veces no tanto. La democracia definitivamente es el mejor sistema de vida que tenemos actualmente los seres humanos. Pero para mí es el único modo en que debemos vivir y trabajar en este país. Tenemos una democracia chueca, donde el único representante real de la democracia es la democracia participativa del pueblo en el voto, que es una parte de la democracia. Solo el Ejecutivo representa la democracia viva del pueblo. Los otros poderes del Estado, como en ningún caso existe en América Latina, en Ecuador sí, están totalmente secuestrados. Creo que hay que valorar el hecho de que por primera vez en la historia del Ecuador, la democracia ha durado tanto. Churchill decía que si bien la democracia no es un sistema perfecto de gobierno, nadie ha inventado uno mejor. Es mejor, aunque patalee como patalee en el Ecuador, que las dictaduras. El Ecuador, como muchos de los otros países de América Latina, estuvo sometido a una dictadura militar, al fin de la cual los propios gobernantes ofrecieron al país lo que llamaban el retorno hacia los cauces constitucionales. Muy bien, si el no hacer una cosa es útil para rechazar a un tirano, si el no votar en un momento dado en un referéndum absurdo, es bueno como rechazo hay que hacer. Yo sostuve la tesis del voto nulo, porque nos ponían a consideración la Constitución del 45 reformada, que era una buena Constitución, y la Constitución que había sido preparada por un equipo que nombró la dictadura. Constitución que nunca pensamos, o pensé yo en lo particular, que era una buena Constitución. Era una Constitución interesante porque transformó, por ejemplo, el sistema parlamentario de bicameral, con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, a unicameral. Eso nos pareció en aquel tiempo que podría ser un remedio para la ineficacia del Congreso,
pero mirando retrospectivamente hemos llegado a la conclusión de que no lo fue. Yo creo que el país nuestro, al igual que muchos otros países, debe tener una doble cámara. Que en mi opinión es un Congreso mucho más eficiente, porque mientras la Cámara del Senado, que está compuesta por gente mayor, se dedica a legislar en función de los más caros intereses del país, la Cámara de Diputados hacía esencialmente política. Es decisión de las Fuerzas Armadas ratificar una vez más el plan de reestructuración jurídica del Estado a fin de que el país entre cuanto antes en ejercicio pleno de la vida democrática y constitucional. Convocar para el día domingo 8 de abril de 1979 a elecciones para miembros de la Cámara Nacional de Representantes conjuntamente con el llamado a la segunda vuelta electoral para presidente y vicepresidente de la República y de acuerdo a la Constitución aprobada en el referéndum. Comenzó a haber una tendencia en el país de buscar una unificación de grupos y de partidos hacia ese fin. Y se formó lo que se llamó el Frente Constitucionalista, que estuvo formado por 18 partidos y movimientos políticos, que en un momento dado decidieron que el exalcalde de Quito pudiera representar a esa unidad de los 18 grupos políticos. De manera que eso significó mi presencia en el proyecto de elecciones 78-79. Y me presentaron a mí los compañeros como candidato a la presidencia. Yo era bastante joven por aquellos años. Y claro, recorrimos el país, estuvimos ocupando todas las tribunas electorales, los espacios de la prensa. La política tiene una serie de facetas ingratas. Hay calumnias, hay ataques personales, hay odiosidades. Ellos saben que no somos comunistas, pero pues han recurrido a esta viveza criolla, tan típica de nuestra política, de la calumnia, ¿no? Cuando a nadie se le ocurría la posibilidad de que Jaime Roldós fuera candidato a la presidencia de la República, un día me invitó a almorzar y el propósito era pedirme que yo aceptara ser candidato a la vicepresidencia de Assad Bucaram. Y yo le contesté a Jaime que no. Y le dije, mira, Bucaram y su partido son populistas, de manera que te agradezco mucho, pero no puedo aceptar. Y añadí, pero si tú algún día eres candidato, ahí sí, con el mayor gusto te acompaño. Y podemos tener la seguridad que con su triunfo harán un gobierno en beneficio de todas las clases sociales y económicas del país. Será un gobierno para todos los ciudadanos ecuatorianos, a diferencia de tantos regímenes que se han sucedido a través de nuestra vida política, que solo han gobernado a favor de unos pocos. El día en que se proclamó mi candidatura en Guayaquil, pusieron una bomba en el garaje de la casa, ordenada por el dictador Durán Arcentales y ejecutada por el ministro de Gobierno Jarrín Cagüeñas, ambos militares del ejército. Atentado que fue organizado por un cuerpo de élite del ejército. Bueno, y casi matan a mi hija, aparte de destruir los vehículos. Bueno, este es el ambiente en el que hicimos la campaña. Esta patria es una patria donde impera la injusticia. Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos. Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Si bien yo hice una alianza con un partido populista como el SFP, Jaime no era un populista, al menos en su integridad. Tenía ciertos elementos de su retórica, pero no era un populista, ¿no? Esa fue la razón por la que yo acepté ser candidato a la vicepresidencia de Jaime. Dimos una imagen de renovación, de juventud en la política, y ganamos las elecciones contra todo y contra todos. Y vienen actas que indican determinada votación para todos los candidatos y que los votos representan otra realidad.
De manera que es una obligación de un tribunal. No estoy defendiendo al tribunal, quiero que se me entienda muy claramente, pero no creo que la función es simplemente contar los votos, sino verificar que se cumpla con la voluntad expresada el 16 de julio por parte del pueblo ecuatoriano. Permítame, yo lamento tener que discrepar de cierto criterio del señor arquitecto Durán y además de la forma interpretativa de mis palabras. Porque todo esto ha sido, recalco, parte de un plan concertado de crear un estado de confusión y de mantener al Ecuador al suspenso en la amenaza de un fraude que no se señala. Y vamos a ver qué es lo que se dice. Pero categóricamente yo sí puedo decir, con toda claridad, que el Ecuador, este proceso electoral, controlado por la dictadura, un proceso dirigido por la dictadura, un Tribunal Supremo Electoral designado por la dictadura, tribunales electorales provinciales designados por el Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, juntas receptoras designadas por los tribunales provinciales electorales, coordinadores que controlaron la votación en la provincia del Guayas, en la provincia de Pichincha, designados por los tribunales provinciales del Tribunal Supremo Electoral de la dictadura, miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieron en cada registro electoral. Es decir, un control absoluto de la dictadura del proceso. El fraude, ¿a favor de quién? Porque triunfamos los sectores populares, quienes expresamos categóricamente nuestro rechazo a una posición determinada. Y toda la campaña de infamias en el país que se han producido. Creo que tenemos que tener un poco de sindéresis en el Ecuador. Lamento tener que hablar así. He expresado que esta noche voy a hablar con un tono de severidad. Quiero guardar y voy a hacer la altura y la compostura necesaria ante el país. Porque este país está repleto de adjetivos en materia política. Y es muy fácil sembrar por el sendero de la duda el camino hacia la burla más sangrienta de las aspiraciones populares. Fueron varios los grupos políticos que creían, frente al ya aparente triunfo pues del binomio Roldós-Hurtado, que yo me retire de la segunda vuelta, para entonces que no haya elecciones. Pero imagínese cómo habría quedado, señor Durán Ballén, si luego de que los militares estaban dando a los civiles la posibilidad de retornar al orden constituido, el señor Durán Ballén se hubiera retirado. Ese era el medio por el cual la dictadura, la derecha y este político ecuatoriano, hoy tan importante, quisieron utilizar para impedir que las elecciones que habíamos ganado en la primera vuelta se confirmen en la segunda vuelta electoral. Desde muy temprano en horas de la mañana se ha notado enorme afluencia de público interesado en dar su voto para elegir las principales dignidades tanto nacionales como seccionales. Especialmente es digno de destacar la presencia femenina. Las colas correspondientes a las mujeres son sumamente largas, en muchos casos más que la de los hombres. Los resultados que hasta este momento se conocen en el país no hacen sino ratificar lo que ya habíamos nosotros anunciado al país, la victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Mi gratitud para el pueblo de mi patria, mi gratitud para los humildes del Ecuador que han dicho el día de hoy, ahora le toca al pueblo. Vagancia, pereza, egoísmo, corrupción, irresponsabilidad y otros más. Son los 7 pecados capitales de la mal llamada clase política ecuatoriana. Mientras ellos persistan, podremos tener las mejores y más perfectas constituciones, que las cosas no marcharán bien. Y la historia, lastimosamente, de alguna manera se sigue repitiendo. Yo creo que falta madurez a los políticos ecuatorianos. Yo creo que falta muchísima responsabilidad
a los políticos ecuatorianos. Los presidentes toman decisiones para favorecer intereses particulares. Jueces toman decisiones para favorecer intereses particulares. Diputados y Congreso Nacional toman decisiones para favorecer intereses particulares. ¿Y quién se ocupa del interés público? La oposición a ratos es perversa y trata de mantener al presidente de la República ocupado con denuncias falsas. Y a veces el gobierno tiene que ocupar parte de su tiempo en explicar, en desmentir esas calumnias, esas mentiras. Mire, yo tengo la ventaja de haber visto las dos caras de la medalla, una como legislador, presidente del Congreso, y otra como presidente de la República. Entonces uno se va dando cuenta, inclusive los errores que puede haber cometido cuando ejercía las funciones de legislador. En muchas ocasiones no es lo mismo hablar que gobernar. Este es un país, como todos los demás, gobernable, si es que se intenta manejar las cosas honestamente, si un gobierno piensa en el interés general y no en el interés particular. Mi experiencia no indica que necesariamente tiene que haber una pugna de funciones. Lo que sí creo es que esa pugna puede ser facilitada por la forma como funciona el marco jurídico actual del Congreso Nacional. ¿Qué pasa, pues? ¡Voy a respetar a los legisladores, pues! Señor, que vean los medios de comunicación, señor. Fui atacado por la espalda por un diputado del PRI. Es una guerra y yo no sirvo para soldado, yo no sirvo para enfrentarme con violencia a nadie. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria que quería mantener sometida a la función ejecutiva del Estado, que el presidente de la República hiciera lo que esa mayoría, de acuerdo a sus arreglos y componendas, quisiera que actuara el presidente. Yo lo dije el 10 de agosto, lo dije en el proceso electoral, que solo tenía un gran compromiso. Ustedes, compatriotas, el pueblo ecuatoriano. Había pues oposición al presidente Roldós y entre la oposición estaba yo. El presidente Roldós nos había calificado como los 7 patriarcas de la componenda. Al grupo de políticos que le hacíamos oposición, ahí estaba Carlos Julio Arosemena, Asad Bucarán, Otto Arosemena, Raúl Clemente Huerta, el coronel Rafael Armijos, el negro Hurtado y yo. Yo desafío, si el momento se torna oportuno, a aquellos que pretenden sepultar a un gobierno popular, ir ante el pueblo ecuatoriano. Y estoy convencido que en un plebiscito popular le damos 5-1 a los enemigos del pueblo ecuatoriano. Cabalgando en una nube rosada en el firmamento, sueña que es más poderoso que Cassius Clay. Nos desafía un plebiscito. Ojalá, señor, el doctor Roldós meta los pies en el cepo. El ministro Feró había sido muy duro en su accionar político y tuvo un serio enfrentamiento con nosotros los legisladores. Y se dio el caso de las muñecas de trapo. Yo hice una investigación, discutimos entre los que nos llamábamos los patriarcas de la componenda y ellos me escogieron a mí, que era el más joven de ellos, para que lleve adelante el juicio político. Me preparé bien. Solicito se llame a juicio político al señor ministro de Gobierno, para cuyos efectos pongo en sus manos a través de Secretaría el pliego de preguntas que tendrá que contestar el ministro de Estado. Logramos hacer la mayoría para destituir al ministro Feró y gané el juicio político. Varios ministros de Estado fueron destituidos cuando yo era presidente. Acepté.
me pareció injusto, pero acepté. Y muchas otras decisiones que se tomaron en el Congreso Nacional cuando era presidente, acepté. Volvamos al comienzo de la entrevista. Aquí tiene usted otro ejemplo. ¿Cómo puede funcionar la democracia en un país en la que un presidente cerca al Congreso Nacional y a la Corte de Justicia con tanques de guerra? ¿Cómo puede funcionar la democracia? Yo no puse tanques, mi querido amigo, como hoy día dicen. Jamás puse tanques. Yo con la policía impedí que suban a la Corte Suprema de Justicia los jueces que inconstitucionalmente habían sido nombrados por el Congreso. ¿Es culpa de la Constitución? No, es culpa del presidente. Como es culpa del infractor de tránsito pasarse el semáforo en rojo. No es culpa del semáforo, no es culpa de la ley de tránsito. La Corte había sido nombrada para un periodo fijo de 4 años. Y ese periodo fenecía 1 año y pico después de que yo asume el poder en agosto del 84, pero al Congreso le dio la gana por hacerme oposición de nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia. Y yo exigí, entonces la Constitución decía que uno de los deberes del presidente era respetar y hacer respetar la Constitución. Yo exigí que se cumpla con la Constitución, que se le permita a esa Corte terminar su periodo. Siempre ha querido controlar la justicia, siempre. Y no le gustó la designación que hizo el Congreso Nacional de la Corte de Justicia. No le gustó. Eso fue un episodio que no fue grato para el país, hay que reconocerlo. Así que nosotros criticamos duramente esa conducta en su momento. Si bien es cierto que estuvimos, claro, en la militante oposición al gobierno del ingeniero Febres Cordero. Fueron 4 años que no pude dedicar el 100% de mis esfuerzos a trabajar por los intereses del país, sino que tuve que dedicar un alto porcentaje de mi tiempo a evitar que el Congreso me tumbe, porque tuve conspiraciones permanentes que culminaron con el famoso secuestro de Taura, que fue dirigido desde el Congreso Nacional. Yo te lo bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El mismo le unge con el crisma de salvación para que entre a formar parte del pueblo de Dios. Recibid la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía. Y más allá de que la familia Vargas Paso, que es una familia de origen manabita, me había apoyado políticamente a mí. Yo había tenido problemas con el general Vargas, Fran Vargas. Los problemas nacen cuando yo me niego a ascenderlo a general del aire. Fue una reacción de ciertos sectores militares contra el autoritarismo y contra el tratamiento que se dio por parte del presidente de ese tiempo a un caso concreto de un oficial que había insurgido. El presidente de la República que debe renunciar y entregar en forma democrática al vicepresidente o al Congreso Nacional, o que se conforme un gobierno civil militar. Ahí está. Ahí entró el uno. Fue un intento de golpe de Estado que pretendió darle desde Quito, posteriormente desde la base de Manta, tuvo que rendirse, se entregó, estaba detenido en una base en la Tacunga y estaba siendo juzgado. Y de repente había sido invitado a un acto de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Taura. Me presenté como presidente de la República con una comitiva de 34 personas, entre militares y civiles. Yo por norma había instruido al personal de la seguridad presidencial que cuando se entraba a una base militar había que entrar sin armas, solamente con sus pistolas de servicio. Y fue un error de mi parte porque fue una cosa burda. Al iniciarse los honores militares a la llegada del presidente de la República, se abalanzó contra nosotros una horda de comandos de la Fuerza Aérea en estado etílico y posiblemente algunos de ellos drogados, disparando. Y 4 hombres de mi seguridad cayeron muertos. El acuerdo de amnistía dictado por el Congreso Nacional el día 24 de septiembre de 1986 y la ampliatoria al mismo dictado el 3 de octubre del 86. Para el cumplimiento de esta orden anticipo mis agradecimientos. Gracias, señor presidente. Y mire cuáles fueron las consecuencias. Revuelta militar, prisión del presidente de la República
y después le hicieron firmar al pobre presidente asustado todo lo que le pusieron delante. Firmaba nomás el ingeniero Félix Cordero. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren oír de mí? Sus condiciones. ¿Ah? Sus condiciones de... Usted les hace una verdad. Tengo que apretar, ¿no? Sí. A ver, ¿con quién hablo? Se está hablando aquí, Coronel Granja, señor presidente. Adelante. Coronel Granja, yo estoy bien, la comitiva que me acompañó está conmigo, en un bus, embarcados en este momento, cambio. Sí, señor presidente, yo espero alguna disposición suya ya cuando salgan de acá para que ustedes... Fue un intento, yo sostengo hoy día, de asesinarme. No me asesinaron porque Dios es grande y no me tocó el día. Pero la prueba está que cayeron 4 hombres de mi seguridad de golpe muertos y 1 posteriormente. Yo creo que fue terrible haber perdonado a los indultados, a los asesinos de Taura. Asesinos. Es curioso esto, pero precisamente para no producir falsos líderes, si yo mantenía a los comandos de Taura detenidos, hubieran pasado a ser mártires y líderes. Para evitar que se conviertan en héroes, poniendo en libertad a quienes asesinaron a soldados ecuatorianos, me parece una explicación muy pobre. De manera que ellos salieron libres, se acabó ese problema. Lo mismo que hubiera pasado si manejaban de otra manera la cosa del 21 de enero. Yo creo que la ley es para todos, no hay excepción. Y el haber perdonado a los comandos de Tauro generó el 21 de enero. Y respecto de las fallas graves que puede haber tenido el gobierno de Maguad, porque quien tumba a Maguad no es el pueblo. A Maguad lo tumba un grupo de indígenas apoyados por el ejército. El problema de algunas organizaciones sociales en el Ecuador es que no han sido consistentes con la democracia. No han respetado las instituciones democráticas. Creo que una cuenta mayor que tiene el movimiento indígena con la democracia es haber proclamado una dictadura y haber formado parte de esa dictadura, precisamente con el coronel Gutiérrez. Prácticamente el 100% de la población ecuatoriana tenía una indignación contra esas decisiones que se habían tomado. Y por eso creo que hubo este apoyo mayoritario de los elementos militares y también de la sociedad ecuatoriana. Un presidente solo puede ser cambiado y destituido por las causales señaladas en la Constitución. Cuando esas causales se las adorna, se las enmascara, se las maquilla para tratar de hacer coincidir una situación con una norma constitucional que no coincide, entonces estamos luchando por mantener una apariencia democrática, pero podemos estar afectando sus bases. No hubo en nuestro concepto un golpe de Estado y por eso muchos lo llaman una rebelión, una sonada militar. Y también porque el golpe de Estado se consuma apoderándose del poder. Nosotros no nos quedamos en el poder. Creímos cumplida nuestra misión histórica y nos retiramos. En el caso del 97, el Congreso dio el golpe de Estado y se quedaron pues en el poder. Y claro, violaron la Constitución. Usted me pregunta a mí, ¿usted cree que quién lo tumbó a Bucaram? Yo le repregunto a usted, respóndeme si es cierto o no es cierto. ¿Violaron la Constitución al tumbar a Bucaram, sí o no? Yo creo que es irrelevante cualquier otro comentario al respecto. La Constitución es la madre de la patria. Claro, los que defienden al defenestrado dicen que el Congreso se convirtió en una especie de hospital psiquiátrico. Pero es que la locura de los psiquiatras es diferente a la inhabilidad mental de nuestro derecho constitucional o de otras constituciones en el mundo. Cuando la Constitución no se refiere al hombre al que hay que poner camisa de fuerza, se refiere a que determinados rasgos de su personalidad hacen imposible el ejercicio del poder. Eso es una argumentación que no tiene validez desde el punto de vista jurídico si es que no hay una comprobación médica. Las causales que se invocaron y la forma en que se tramitó siempre serán polémicas. Legisladores no creo que están en esa capacidad de definir si una persona está loca o no está loca, máxime si el que es acusado había hecho toda su campaña electoral diciendo que era loco, ¿no? Y así le llamaba a la gente también en las calles.
Yo creo que había buenas propuestas. Desde el punto de vista económico había propuestas importantes. Sin embargo, yo creo que a veces los mandatarios se sienten por sobre el bien y el mal. Yo creo que eso ocurrió con Bucaram. Un gobierno alocado desde todo punto de vista, que no tenía límites en su accionar, ni ley que lo contenga en cuanto a los impulsos del presidente de la República. No había gobierno. El país se deshacía. ¿Qué se puede decir de un gobierno de 5 meses y algo y unos días? Bucaram rompió el récord, 6 meses, por inepto y deshonesto. Bucaram no asistía a su despacho. Ustedes recuerdan eso. Estaba en todo el Ecuador, menos en su despacho. Piense simplemente en que él no iba al Palacio de Gobierno por miedo a los fantasmas. El no querer dormir en un palacio, que vuelvo a insistir, es de fantasmas. Es un palacio que debe ser convertido en biblioteca para la gente mayor de 70 años de edad. Es un infierno, allá hay fantasmas, señor. Es horrible dormir allá adentro con un frío del carajo. Yo soy un hombre joven, que aquí durmió Tamayo, que aquí durmió, me importa un carajo quién durmió. ¿Cómo puede gobernar alguien que no va a su oficina? Al punto de control del Estado, al símbolo del poder. Perdóneme, yo soy un hombre totalmente libre. Y como soy un hombre libre, estoy consciente que mis actitudes no complementaban con la mafia tradicional que maneja las repúblicas de la ciudad de Quito. A algunos ese estilo no les gustaba, tal vez estaban acostumbrados a un estilo tradicional, pero tal vez hipócrita. Creo que el presidente o el expresidente Bucaram fue tal vez demasiado franco, tal vez fue demasiado frontal en sus procedimientos, y yo creo que eso originó que se comience a tejer esa conspiración, y finalmente pues, a través de un golpe de Estado en el Congreso de la República se lo sacó del poder. Creo que también todos aquellos temas del entorno fueron muy complicados en el caso de Bucaram. Muchas personas que no eran las adecuadas estuvieron en su entorno. ¿Dónde está el golpe? ¿Dónde está el informe médico que diga que la señora ha recibido un golpe? ¿Usted no lo hizo, señor ministro? Señor, yo no la conozco. ¿No le apuntó tampoco, señor ministro, la pistola? ¿Que eres policía tú? No, señor ministro. ¿O eres maleducado? Solamente le estoy preguntando. No me preguntes tonterías, pues. Aprende a preguntar como periodista. Un gobierno que irrespetaba todo concepto de opinión ajena, que tenía un concepto también de familiaridad, de ubicar a amigos y familiares en determinados cargos públicos de gran importancia para el país. Bueno, sus barbaridades, sus excesos, sus deshonestidades, probadas en 2 procesos penales, acerca de los cuales tiene orden de prisión por peculado, y volvemos a hablar de peculado, malversación de fondos públicos, que en buen romance es robo. Pero pienso que también hay otras cosas. En el gobierno de Bucaram se estaba analizando la posibilidad de que en el Ecuador se instale la convertibilidad como se lo tenía en Argentina. Si se hubiera aplicado la convertibilidad en el gobierno de Bucaram, hubiera sido imposible que se realice el salvataje bancario. Entonces yo creo que hay mucho de esto en la caída de Bucaram. En ese entonces una mayoría legislativa me pidió que yo convocara a un congreso extraordinario para analizar la conducta del presidente de la República. Yo medité mucho esa decisión, porque sabía que al adoptarla el resultado iba a ser un cambio de gobierno. El día de hoy o el día de mañana se va a poner fin a 6 oprobiosos meses en los cuales los ecuatorianos y las ecuatorianas hemos sido humiliados. Para pedirle a usted, señor presidente, la convocatoria de un congreso extraordinario en el cual se analice la profunda crisis económica, social y política que vive el Ecuador. El mensaje que nosotros traemos al Congreso Nacional es el de la destitución por incapacidad mental y emocional debidamente probada para ejercer la presidencia de la República. Previo a eso, yo asistí a varias sesiones del Consejo de Seguridad Nacional en mi calidad de presidente del Congreso y le dije al presidente Bucaram en muchas ocasiones
que tiene que rectificar porque si no su gobierno tenía poca duración. Nunca hizo caso. Y yo mencioné que la situación se estaba dando de una forma que hacía prever que el desenlace podía ser grave, y él, yo creo que tenía asesores que le decían que no pasaba nada, ¿no? Y que así como, y él me lo mencionó, así como Roldós tuvo huelga nacional, Hurtado tuvo huelga nacional, todos los presidentes tuvieron huelgas nacionales, y él dijo, y siguieron gobernando, ¿no? Los líderes políticos y el doctor Fabián Alarcón. El abogado Jaime Nebot junto al doctor Rodrigo Borja. Por aquí todavía en el ambiente se puede sentir. La plaza de San Francisco, como observan amigos. La policía va a proceder a responder. Vamos, Rommel. El coche cisterna de la policía. Lanzan palos. Siguen disparando en este instante. El ambiente que está. Mucha gente corre, mucha gente corre. Sigue nuestro camarada mucha gente se está asfixiando. Pedimos por favor que la policía no siga echando gases. Aquí hay mucha gente asfixiada en medio de la plaza de San Francisco. Por favor, cruzan en sentido fogata. El abogado Jaime Nebot, evitar la asfixia. En estos procesos sociales, cuando usted los empieza, nunca sabe cómo van a terminar. En las dependencias de la vicepresidencia había un cerco policial y un cerco militar muy fuerte. Es decir, yo recuerdo que se habían colocado alambradas y había estos sacos de arena, me parece. Hay un pelotón que ha salido del Palacio de Gobierno y que va a reforzar las líneas de intersección entre la calle Mejía y García Moreno. Nosotros estamos informando en vivo y en directo desde la Plaza Grande. En este momento hay detonaciones. Se está tratando de impedir que los manifestantes se tomen el Palacio de Carondelet. Tenemos entendido que el abogado Abdalá Bucaram sigue apostado en el Palacio. Ya me habían metido bombas lacrimógenas, me habían querido matar en la presidencia. 30, 40 bombas lacrimógenas dejando bala al Palacio. Eso no lo presentaban, incendiando todas las alfombras. Y el día anterior cambiaron 150 hombres de seguridad y pusieron 150 rangers de 2 metros. No sé dónde salían 150 hombres de 2 metros en el Ecuador. Unos gorilas terribles, apuntando con rayo lazo en la cabeza del presidente de la República. Yo estuve secuestrado por parte de este cobarde Paco Moncayo. Nuestra posición es absolutamente apolítica. Por la fuerza de las circunstancias, es una posición neutral, es una actitud profesional y esperamos que sean ustedes, ecuatorianos, los que la juzguen también como patriótica. Señor presidente, 44 votos por la moción, 34 votos en contra de la moción, 2 abstenciones. Ha sido declarada vacante la presidencia de la República y el doctor Fabián Alarcón Rivera ha sido elegido presidente constitucional interino de la República del Ecuador. Por eso acepto el encargo que ustedes me han dado. Por eso acepto el encargo del pueblo ecuatoriano. Y sorprendentemente nombran un presidente interino. Primero, en el Ecuador, en la Constitución, ni en esa Constitución, ni en la actual, existe la figura de presidente interino. No existe, simplemente no hay un presidente interino. Luego existe un orden específico en el que, en caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, tiene que sucederle, y la primera persona es el vicepresidente de la República o la vicepresidenta, como en este caso. En conversación que mantuvimos con él hace un instante, nos ha señalado que el doctor Fabián Alarcón no podrá ingresar a la casa presidencial, no podrá ingresar a Carondelet, sino que tiene que pedir una autorización al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Las instrucciones que él ha recibido, el señor jefe de la Casa Militar, son de no dejar pasar a nadie aquí al Palacio de Carondelet. A eso de las 7:15 nos llegó la primera noticia de que se apagaron todas las luces del palacio. Quienes nos rodeaban creían que eso significaba que Bucaram había abandonado el palacio. Yo decía, no, eso debe ser una estrategia muy hábil
para defenderlo, porque ellos están en la oscuridad y nosotros en la claridad. Entonces es una táctica muy hábil de defensa al palacio. Pero 10 minutos después nos llegó otra noticia, que ya le vieron salir a Bucaram por la puerta de atrás del palacio y fugar. Tengo el derecho de exigir al Ecuador. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me molestan? ¿Hasta cuándo oligarquías me han provocado y me han encontrado? Cuando Bucaram ya es defenestrado, el país no puede quedarse sin cabeza. Y yo asumí la presidencia de la República por derecho constitucional. En la que se le encarga temporalmente la presidencia de la República hasta que el Congreso Nacional elija al nuevo presidente constitucional interino al tenor de dicha resolución. Importantísimo en la salvaguardia de la democracia. Cuando Bucaram sale hacia Panamá, en la ventanilla, digamos, no en la ventanilla, en la escalerilla, dice: encargo el poder a la vicepresidenta de la República. Y yo era presidenta por ese encargo. Era presidenta porque había asumido por derecho propio. Y también el Congreso decide encargarme el poder. Si en un momento había 3 presidentes, en otro momento yo era presidenta por 3 nombramientos, diríamos así. Me voy en condición de presidente de la República. Voy a pelear fuera del país y dentro del país. Yo inclusive firmé algunos decretos nombrando algunos ministros de Estado, nombrando algunos colaboradores, hasta cuando se produce una sesión en el Congreso donde vuelven a elegir a Alarcón como presidente de la República y me ratifican a mí como vicepresidenta de la República. Señores embajadores de los países amigos acreditados en el Ecuador, señor general jefe del Comando Conjunto de las gloriosas Fuerzas Armadas Nacionales, la Constitución de ese entonces no preveía que en caso de falta definitiva, ¿qué pasaba en el Ecuador? Decía que en caso de falta provisional o temporal, iba el vicepresidente, pero no decía nada en caso de ausencia definitiva. Hay un tema de codificación que se dio en la época del gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, en que cuando codifican, es decir, cuando hacen el libro físicamente de la Constitución, aparentemente se les cae el artículo de la sucesión definitiva. Yo digo aparentemente porque parecería que hubo ya intereses desde esa época. El Congreso se vio en la imposibilidad de entregar el poder a quien no estaba señalada por la Constitución para recibirlo. Ahora, ¿por qué ocurrió esa omisión? Bueno, yo no tengo idea de por qué. Eliminó esa disposición. Y lo que es peor, sin darse cuenta. Porque uno puede entender, ¿no?, que se elimine una disposición porque simplemente considera el Congreso que el vicepresidente no puede suceder al presidente. Yo puedo entender eso, puedo estar en desacuerdo. Pero estos señores del Congreso Nacional de la época eliminaron esa disposición sin darse cuenta. Yo traté muchas veces de llenar ese vacío en la ley y no lo pude hacer por oposición legislativa o del mismo presidente de la República de ese entonces. Y a propósito, esto me da oportunidad de hablar sobre esto, porque por ahí han dicho que un periodista ha dicho que yo he sostenido que fue inconstitucional el derrocar a Bucaram. Yo jamás dije que fue inconstitucional derrocar a Bucaram. Yo lo que dije fue que fue inconstitucional no haber nombrado a Rosalía Arteaga. Bueno, siempre puede haber criterios respetables en ese sentido, pero hay que ver la oportunidad y el momento histórico en que un Congreso Nacional tiene que adoptar una resolución. En ese momento, la mayoría del pueblo ecuatoriano, que luego fue ratificado en las urnas, quería un cambio de gobierno de los 2 personajes que dirigían al país. No creo que hubiera sido la solución aceptada por el país entero, la sucesión vicepresidencial en ese entonces, más allá de lo que establecía o no establecía la Constitución Política del Estado. Yo digo que yo soy una persona que si me votaron a los 6 meses, la próxima ocasión es posible que me maten a los pocos meses. Yo estoy consciente de eso, pero haré el intento. El baile de los chivas, el baile de la guata, lo baile loco, para que se amarguen los cuentistas poquito a poco. ¡Sabor! El baile de la guata, no es para aliados, pero como
Nuestra